Bendito sea el nombre de Jehová. Que Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Gracias una vez más por acompañarnos. Que el Señor me le bendiga grande y abundantemente en este día. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos y cada uno de los que estaremos en un solo sentir y con el mismo deseo de aprender de la bendita palabra de Dios. En este día vamos a estar leyendo el libro del profeta Jonás, el que se le enseña en muchas ocasiones a los niños y que se les ha dicho que Jonás fue devorado o fue tragado por una ballena. La palabra de Dios en realidad nos muestra que no fue una ballena, sino que habla de un pez gigante o de un gigante marino, lo cual haría mucha diferencia. Así que es importante enseñarle a los niños a la luz de la palabra para que ellos también puedan entender la palabra de Dios tal y como está escrita. Así que acompáñenme, por favor, hermanos. Vamos a leer en el libro de Jonás. Vamos a comenzar en el capítulo 1, del verso 1 hasta el final. Y luego vamos a extraer la enseñanza que nos deja acá el profeta. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella. O sea, anuncia y háblales para que ellos sepan de el castigo que va a ser anunciado. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, o sea, echaban al mar las cosas que ellos llevaban, me imagino, las cosas pesadas para mantener la nave a flote. Y luego dice que los enseres que habían en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de todos nosotros y no pereceremos. O sin duda ellos tenían cada uno diferentes dioses. Tenían un montón de dioses. Era un pueblo bien idólatra. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Él había estado platicando con ellos mientras esperaban que saliera la nave o incluso durante el viaje. Verso 12. Él respondió, verso 11. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo y se iba embraveciendo más y más. Le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Si nos damos cuenta, inmediatamente, en unos versículos antes, ellos estaban clamando a sus dioses. Pero ahora, en el verso 14, nos damos cuenta que ahora ellos están clamando a Dios, a Jehová Dios. Por lo tanto, en ese lapso de tiempo, ellos se dieron cuenta que sus dioses no los podían ayudar. Y se arrepintieron y se convirtieron al Dios de los cielos. Dice
que comenzaron a decir: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofreciendo sacrificio a Jehová, no más a sus diositos, ofreciendo sacrificio a Jehová, e hicieron votos, se hicieron promesas a Dios también. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase, ¿sí? Escuche bien, pero Jehová tenía preparado un gran pez, no era una ballena, que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta palabra que nos da, Señor. Te pedimos que nos hables por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Abre nuestras mentes, toca nuestros corazones, Señor, para que nos des ese entendimiento, ese discernimiento, Padre, de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para entender tu santa y bendita palabra. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas, a cada una de las almas que estarán recibiendo el mensaje de tu palabra en este día, Señor. Que seas tú, Padre Santo, hablando por medio de tu palabra a cada vida, a cada una de las personas, Señor, en cada una de sus necesidades que estén pasando, Señor. Que esta palabra venga a darnos aliento, que nos venga a dar fortaleza, que podamos sentir, Señor, que tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Te pedimos, pues, Señor, que te quedes por medio de tu Santo Espíritu para que nos llenes de discernimiento y nos permitas entender, Señor, desde el principio hasta el fin. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Jonás, hijo de Amitai, vivió en la casa de su padre en el pueblo de Gat-Hefer y pertenecía a la tribu de Zabulón, al norte de Israel, allá por los años 787 a los 747 a.C. El nombre Jonás significa paloma en hebreo, y el de su padre Amitai significa verdadero o leal. Nínive era la gran ciudad capital del imperio asirio. Su capital era una de las más antiguas del mundo, fundada por Nimrod poco tiempo después del diluvio, según Génesis 10:11. Estaba ubicada en la ribera del río Tigris, a unos 800 kilómetros al noreste de Israel. La ciudad estaba rodeada de un muro como de 13 kilómetros, mientras que todo el distrito medía aproximadamente 96 kilómetros. Tenía una población aproximadamente de unos 6,000 habitantes, entre ellos unos 1,200 niños. Se cree que el nombre de Nínive se deriva de Ninus o Nunu, que al igual quiere decir Nimrod. Los asirios eran los más crueles y sanguinarios de todos los imperios en esa época, según el libro de Nahum, capítulo 3. Los reyes asirios eran perversos, toscos y sádicos. Se gozaban en hacer sufrir con crueles dolores y severas torturas a sus enemigos. Nínive era una ciudad llena de mucha maldad, inmoralidad, fornicación, adulterios. Eran brujos, maestros en hechizos. Practicaban la idolatría, y entre sus tantos dioses que tenían, como el dios Asur e Istar. También adoraban a la diosa Pez. Creo que todos conocemos a las famosas sirenas, que de hecho, hasta que leí en la escritura me di cuenta de que las sirenas realmente son demonios, porque aquí nos habla de que ellos adoraban a la diosa Pez, o sea, adoraban a una sirena, una mujer mitad pez y mitad mujer. Esta diosa Pez también la llamaban Nanshi, que era hija de la diosa Ea, la diosa del agua dulce. También tenían el dios Pez. Este era
un hombre, mitad pez y mitad hombre, y al cual también llamaban como nombre Dagón. Nos damos cuenta, hermanos, que en este libro del profeta Jonás, el Señor le dio un llamado. Todos sabemos que desobedecer a Dios no solamente es una desobediencia, sino es una falta de respeto hacia Dios. Porque Dios había hablado a Jonás y lo mandó a decretar juicio contra Nínive, esa gran ciudad donde había subido sus niveles más altos de maldad delante de Dios. Mas Jonás se negó a hacerlo, desobedeció a Dios. Y nos dice las Escrituras que levantándose, inmediatamente fue a Nínive. Perdón, se fue a huir, dice la palabra de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se fue a la ciudad de Tarsis. Dicen los teólogos que esta ciudad de Tarsis es posible que quede en las cercanías de España. Y dice que cuando él descendió a este puerto de Jope y halló una nave que partía para Tarsis, él compró su pasaje y se fue para la ciudad de Tarsis. Entonces comenzó a esconderse de la presencia de Dios. Y nos damos cuenta de que Jonás no era ignorante hacia la palabra de Dios. Él conocía, él era un profeta. Por lo tanto, él había desobedecido a Dios, aún conociendo la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, pero su soberbia y su desobediencia lo hizo huir de Dios. Y más enseguida nos damos cuenta de que él se aborda un barco y se sube para la ciudad de Tarsis. Pero dice de que yendo en el barco, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo tempestad. Entonces, en esa tempestad comenzaron a cuestionar a Jonás y a preguntarle. Le preguntaban los marineros que quién era él, que de dónde venía, cuál era su ciudad y cuál era su pueblo. Y dice que él se identificó con ellos porque ya no tuvo otra alternativa. A pesar de que él había estado platicando con ellos durante el viaje y probablemente antes de abordar el barco. Porque estos marineros ya se habían dado cuenta de que él estaba huyendo, pero no sabían exactamente cuál era la razón. Él dice que cuando comenzaron a echar suertes, o sea, comenzaron a practicar adivinación, como nos dice la palabra, esta gente eran expertos en la brujería. Y dice de que en un momento dado, dijeron cada uno, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, esa fue una obra de Dios, porque los brujos hacen obras de Satanás. No podían estar acertando ciertamente contra el profeta, pero Dios quiso de que la suerte cayera sobre él, porque él tenía que comenzar a enfrentar el juicio por haber desobedecido. Y fue en ese momento que le preguntaron que se identificara, y él les dijo que él era un judío. Le preguntaron, verso 8 dice, le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, y qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. 4 preguntas le hicieron, y él respondió inmediatamente, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos dicen que sabían que él huía de la presencia de Jehová. Y en ese momento
dice que ellos estaban preocupados por la vida de este hombre, porque, o sea, él ya les había confesado que era a él el que Dios andaba buscando. Mas, sin embargo, los marineros estaban pensando, o sea, sobre la vida de él, pero ellos tenían que hacer algo también. Y dice que Jonás, viendo todo lo que pasaba, le dijo: tomadme y echadme al mar, para que se aquiete la tempestad, porque yo sé que por mi causa ha venido gran tempestad sobre vosotros. Y dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, mas no pudieron, porque el agua del mar se embravecía, dice, más y más contra ellos. Pero entonces dice que ellos clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ellos estaban más preocupados por la vida de Jonás que Jonás por la vida de 6,000 personas en la ciudad de Nínive. Y dice que entonces, dice que lo tomaron los marineros a Jonás y lo echaron al mar. Inmediatamente dice que el mar se aquietó. Y en ese momento ellos temieron, aquellos hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio. O sea, en ese momento no solamente ellos habían creído a Dios, no habían creído en Dios, sino que también se arrepintieron, y dice que hicieron ofrendas y sacrificio a Jehová, y también hicieron votos, o sea que se comprometieron. Ellos se arrepintieron y se convirtieron en ese momento, o sea que el Señor tenía un propósito también para ellos. El Señor es recto en sus caminos, y el hecho de que Jonás haya desobedecido les proporcionó salvación a estas personas, conocieron de Dios. Luego dice de que Jonás, al ser echado al agua, pues comenzó a hundirse, y cuando él asentó en el fondo del mar, estaba ese pez gigante esperándolo. Y dice la historia de que el pez se lo tragó, porque él cayó, dice, al fondo del mar. Entonces dice que el pez lo tuvo a Jonás por 3 días y 3 noches. Y todo ese tiempo él pudo tenerlo para meditar, primeramente pedirle perdón a Dios por su desobediencia. Y me imagino yo que todo ese tiempo, ya sea que por voluntad propia o a la fuerza, tuvo que ayunar y orar para que el Señor tuviera misericordia de él, sin saber si realmente saldría del vientre de ese pez. Mateo dice que en su infinita misericordia le permitió salir de adentro del vientre del pez. Y para eso pasaron 3 días, y dice que el pez buscó salir a la playa. Se supone que volvió a vomitarlo en la misma lugar, en la misma playa donde él abordó el barco, que era el puerto de Jope. Y al haberlo vomitado el pez, entonces Jehová Dios estaba esperándolo una vez más para volverlo a mandar una segunda vez, para que fuera a decretar un juicio contra la ciudad de Nínive, donde Dios lo mandaría a decretar un juicio que vendría en los próximos 40 días. Y dice la historia de que Jonás fue para allá y tuvo que caminar aproximadamente 3 días para llegar a la ciudad. Eso lo vamos a encontrar acá en el versículo 2. Versículo 3. Versículo 3:13. Y dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino.
comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Cuando Jonás entró a la ciudad, es probable que esa ciudad ya sabía por lo que él había pasado. O sea, él había pasado 3 días adentro del vientre de un pez. Son los marineros, es posible que ellos ya habían regado la noticia, porque este rey no dudó en poner en ayuno a toda la gente. Inmediatamente que llegó el profeta y comenzaron a escuchar que él estaba anunciando un juicio que vendría en los próximos 40 días, dice la palabra de Dios que todos los hombres de Nínive creyeron a Dios inmediatamente y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, se cambiaron sus ropas. Y no solamente se vistieron de cilicio, sino que también dice que se cubrieron de cenizas. Aún mismo el rey se quitó su traje de rey, se vistió de cilicio y dice que se sentó entre medio de las cenizas. El hecho de echarse la ceniza sobre su ropa o sentarse sobre la ceniza es una señal de duelo. En ese momento ellos estaban demostrando una señal de duelo, una señal de respeto, una señal de temor a Dios, y lo demostraron de esa manera, vistiéndose, cambiándose la ropa, ¿verdad? Y echándose cenizas o sentándose en cenizas. Y dice que el rey de Nínive corrió la noticia por todo Nínive y se levantó, dice, y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El mismo rey le manda a todo el pueblo y les manda a decir que se arrepientan y que se conviertan. El rey les está dando las órdenes ahora: arrepiéntanse y conviértanse. Y luego dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y dice que entonces Dios lo hicieron, dice, y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Y vea que por segunda vez Jonás, en el capítulo 4, dice que Jonás se volvió a enojar, se volvió a molestar con Dios. Dice: Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Contra quién se enojó? Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. ¿Se imagina, hermano? El profeta cuestionando a Dios. El profeta no quería que se salvara los habitantes de esta ciudad, sabiendo de que Dios es piadoso, clemente, tardo en enojarse y tardo para su ira, pero grande en misericordia. Pero la
la prepotencia, la soberbia de él, lo lleva a enojarse nuevamente. Veamos lo que continúa diciendo. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte? Y salió Jonás de la ciudad y acampó, se fue. Dice que se fue hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una ramada para que le diera sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Le nació la curiosidad, quería ver qué es lo que pasaba. Y preparó Jehová, dice Dios, una calabacera, o sea, una guía de calabazas para que le cubriera, para que lo tapara del sol, la cual se creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente, le pasó el enojo. Pero al venir el alba, o sea, al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano. Ya lo estaba castigando el Señor para quitarle su orgullo, para quitarle su prepotencia, ¿no? Dice, Dios le preparó un gusano, el cual hirió la cabeza y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Dios, Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche y en espacio de otra noche, en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Estos 120,000 personas son niños que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, porque la ciudad en realidad tenía poco más o menos como 6,000 habitantes. Nos damos cuenta acá, hermanos, de que la desobediencia, la prepotencia del ser humano es muy obvia a veces. Y es que nosotros, como cristianos, realmente estamos llevando un cristianismo muy fácil, un cristianismo light. En otras partes del mundo hay cristianos que son perseguidos, y no solamente son perseguidos, hay cristianos que son asesinados por predicar esta palabra. Mas sin embargo nos damos cuenta de que esta ciudad de Nínive, que el Señor perdonó en ese entonces y que se arrepintió por destruirla, yo le aseguro que lo mismo que anunció a este pueblo de Nínive, lo mismo hizo el Señor con la generación de Noé, con aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, pero la gente no se arrepintió de su pecado. La ciudad de Nínive dice que se pusieron todos en oración y en ayuno y se vistieron de cilicio y se arrepintieron y se convirtieron. Esa es la diferencia, hermano. Si se arrepintieron y se convirtieron, el Señor tiene perdón. Y mire lo que le pasó a esta ciudad. 100 años más tarde, dice de que probablemente allá como en el año 612 a.C., vino la destrucción de Nínive por Nabucodonosor. Y nos damos cuenta que en el libro de Nahum, nos narra la historia, libro de Nahum, en el capítulo 3, dice así, destrucción total de Nínive. El último verso 13 del capítulo 2 y en el capítulo 3 dice, heme aquí contra ti. Esta es la destrucción 100 años más tarde, después que el profeta Jonás había anunciado la ira de Dios sobre ese pueblo. Y 100 años más tarde, Nabucodonosor destruye esta ciudad y el profeta Nahum le anuncia bajo esta profecía y le dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y contaré de la tierra
tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con hechizos. Heme aquí contra ti, y dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todo lo que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su frontera, y también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, en ese entonces los agarraron, y a los grandes, me imagino a los reyes y a todo el ejército, dice que los apresaron y los pusieron grilletes y se los llevaron. Esta ciudad, que Dios la salvó 100 años antes, no aprendió su lección. Solo que 100 años más tarde, Jehová Dios le mandó el castigo de diferente manera. Nabucodonosor entró y los destruyó, y se acabó esa ciudad. Y dice que para entonces tampoco se había acabado la maldad. O sea que esta gente volvió otra vez a su antigua manera de ser. Y sabe, hermano, que esto nos deja una enseñanza muy profunda, porque ahora en día también tenemos personas así que se convierten al evangelio, pero en realidad están llevando un evangelio tradicional de domingo, donde se viene a la iglesia casi por tradición, pero en realidad no se busca la manera de servir a Dios. Y el Señor nos observa, Él ve nuestro carácter, Él ve nuestra humildad, y Él muchas veces nos hace un llamado y nosotros ignoramos ese llamado, porque nos volvemos necios, somos desobedientes, y muchas veces la soberbia que tenemos no nos permite obedecer la palabra de Dios. Es lastimosamente lamentable decirlo, pero aún adentro del cristianismo habemos muchos que todavía no hemos dejado esa soberbia. Habemos muchos que todavía estamos con un pie adentro y con un pie afuera. Todavía practicamos vicios de fumar o de tomar, o incluso algunos no han dejado sus antiguas maneras de hablar. O sea, tienen un vocabulario que da mucho que desear. Entonces, es porque nosotros estamos practicando un evangelio muy fácil. Como decía anteriormente, hay lugares en el mundo donde el cristiano, donde los mensajeros, donde los obreros, los trabajadores de Dios, donde los siervos que llevan esta palabra son perseguidos y en muchos casos asesinados. Y nosotros que estamos aquí con toda la libertad del mundo, que podemos hacer uso de la palabra, ni siquiera la leemos para nosotros mismos. Cuando realmente nos convertimos en cristianos para trabajar para Dios. O sea, imagínense un trabajador que se la pasa sentado todo el día. O sea, no le van a pagar por estar sentado. O sea, necesita trabajar para devengar un salario. Nosotros somos trabajadores de Dios y nosotros no recibimos un salario de Dios, nosotros lo recibimos todo. O sea, todo lo que tenemos es bendición de Dios.
Pero ¿qué estamos haciendo realmente para el reino de Dios? ¿Cuántos años llevamos en el cristianismo y cuántas almas hemos ganado para Dios? ¿Cuántas almas hemos traído para ese reino celestial? Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos muy tibios, o sea, vivimos un evangelio realmente tibio porque todo se nos hace muy fácil. O sea, no nos esforzamos, no buscamos la manera de ayudar o de envolvernos en algún ministerio. ¿Por qué? Porque se nos hace muy difícil, pasamos muy ocupados en nuestros propios asuntos y quehaceres, que las cosas de Dios las dejamos de último. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque muchas veces gastamos el tiempo más en ver novelas o ver películas, o incluso cabe mencionar que todavía hay cristianos que escuchan música secular, música mundana. Todavía no la han tirado, todavía la andan escuchando en sus carros. Es lastimoso, pero es la verdad y vale la pena decirlo porque hay que poner un poquito de énfasis en eso. Hay que realmente corregir esa situación y tomar en cuenta que si realmente estamos buscando la palabra de Dios, tenemos que buscarla como realmente se nos ordena. Y la verdad que ganar almas para Cristo creo que es lo mínimo que nosotros podemos hacer cuando realmente Él nos ha salvado de una condenación eterna. O sea, Él pagó por todos nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros no hacemos nada por ese reino, prácticamente nosotros tomamos en poco la sangre de Cristo. O sea, prácticamente no le damos importancia, porque no sabemos lo mucho que Él sufrió. O sea, lo pasamos desapercibido. Lo hemos leído en la Escritura, pero pareciera que como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, necesitamos realmente tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y realmente buscar la forma de ser diferente. Así que, hermanos, la verdad es que creo que nosotros necesitamos tener un comportamiento diferente, hacer las cosas para el Señor, y si queremos realmente recibir bendiciones, tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios, porque muchas veces nosotros pedimos, pero nosotros no devolvemos nada. Y sabe, hermano, que esta parte de que nosotros le demos a Dios, es bien importante aclarar que nosotros no le damos nada a Dios. Nosotros le devolvemos de lo que Él nos da. Nosotros no tenemos nada. ¿Qué es lo que le podemos dar a Dios? Si Él es el que nos da todo. Él nos da la vida, Él nos da el alimento, Él nos da casa, Él nos da todo. Nos da salud, nos da fortaleza. Esa es una forma mal entendida cuando la gente dice yo le doy a Dios. No, usted no le da nada, hermano. Usted simplemente le devuelve de lo que Dios, de lo mucho que Dios le da. Porque entonces si nosotros actuamos así, estamos actuando de una manera egoísta, casi comparándonos con este profeta. Así de que tenemos que entender que realmente qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que analizarnos y hacernos un autoexamen para ver qué es lo que realmente estamos haciendo para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, espero que esta palabra haya sido de edificación, que hayamos aprendido y que el Señor de alguna manera nos haya hablado a nuestras vidas y que nosotros podamos aprender para que podamos edificarnos cada día más. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 3:10 que el hacha ya está puesta a la raíz. O sea, el árbol que no da fruto, dice la palabra de Dios, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Así que, hermanos, le damos gracias a Dios por esta palabra que nos permitió llevar a cabo en este día. Gracias, Padre Santo. Una vez más te agradecemos por esta bendita palabra, Señor. Espero que haya sido esta palabra de edificación para muchas vidas, Señor. Sabemos que muchos hermanos probablemente estén pasando necesidades
Hay enfermos, Señor, sánales. Si hay necesidades, Padre Santo, económicas, provee, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Señor, solamente en ti podemos confiar, Padre Santo, porque tú eres el único Dios fiel y verdadero, en quien nosotros confiamos, Señor, a quien nosotros damos toda la honra, toda la gloria, porque solamente a ti, Padre Santo, eres un Dios soberano, solamente tú eres el merecedor de toda honra, de toda gloria, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, te damos una vez más por este momento que nos permitiste compartir esta bendita palabra, Señor. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, amados hermanos. Que el Señor me les bendiga grande y abundantemente, y la paz y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén.